Sean todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Para nosotros es un gusto poder volvernos a encontrar y poder continuar con nuestro estudio de discipulado número 4. Recuerde que hoy vamos a iniciar un tema, el tema de consolidación, que es un tema muy interesante y que sé que lo vamos a disfrutar. Así que disponga su corazón, su mente, todo su ser. Recuerde que necesita tener su libro de notas, su Biblia, necesita tener todo a mano para que podamos trabajar en este tema precioso que el Señor nos ha regalado para este día. Así que bueno, no haciendo más preámbulo en el tema, vamos a ir, por favor Julián, si me ayudas allí a colocar la diapositiva número 1. Hablamos allí acerca de un discipulado, el discipulado 4, tema 8, consolidación, como ya les había dicho. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y tenemos que decir inicialmente que nosotros hemos sido llamados a apacentar las multitudes. Por ello, un pastor necesita un equipo pastoral. Es necesario trabajar en equipo, es necesario poder contar con personas que puedan contribuir a la obra del Señor. Este estudio precisamente va dirigido a aquellas personas que van a ser parte de ese equipo. Tal vez usted me dirá, no, es que yo no he pensado como en eso, pero es una buena oportunidad para que tú comprendas que aquellos que hemos sido llamados por el Señor, que el Señor nos ha bendecido, que el Señor ha tomado el control de nuestras vidas, también nos está llamando al servicio. Así que bienvenidos a este tiempo maravilloso de enseñanza acerca de la consolidación. ¿Cómo debemos consolidar a aquella personita que llega por primera vez a nuestra iglesia? Tenemos que decir que el secreto para enseñar no radica en tener tan solo el conocimiento de un tema, sino que también necesitamos tener la gracia para poder transmitir lo que Dios quiere impartir en cada uno de nosotros. Y esto realmente no es humano, esto es sobrenatural, esto viene por el Señor y es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos lograr y poder entregar estas enseñanzas. Hay un concepto quizás equivocado frente a la tarea pastoral y es que a veces decimos, no, es que el pastor es el que debe hacer todas las cosas. Y esto no es así, porque esto es un error. Ya les decía, este es un trabajo en equipo. Y realmente aquí evidenciamos el problema, ya que muchos pastores tienen que trabajar sin equipo pastoral. Entonces, de allí la importancia de que nosotros empecemos a forjar estas personitas que van a trabajar. Ustedes saben que nosotros somos transitorios en esta tierra y que siempre necesitamos dejar un legado, dejar a gente preparada para que puedan continuar con la obra del Señor. Dios al pastor le ha dado la unción no solamente para que tenga la capacidad de llevar una congregación adelante, sino también para entrenar un equipo. Eso viene con todo el paquete que el Señor nos ha entregado. Así que es posible que nosotros nos demoremos un tiempo. Normalmente, de acuerdo a la Escuela de Jesucristo, se dice que son 3 años y medio, lo que podría tardarse en pulir a un líder dentro de una congregación. Sin embargo, pues algunos se toman más tiempo y otros creo que menos tiempo no es posible. Así que ese es el tiempo que nos tardamos en preparar a la gente y el pastor aprende también a delegar, dando lugar a que cada uno de estos líderes, de estas personas que hacen parte del equipo pastoral, pues puedan entrar a funcionar y puedan entrar a adiestrarse, porque esto realmente es un adiestramiento y podemos recibir el conocimiento, pero necesitamos el adiestramiento. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice la diapositiva y podemos ver allí que la revelación debe ser encauzada para preparar a este equipo, que a su vez se divide en 2 grupos bien definidos según cada una de sus funciones. Primero hablamos de un equipo de discipulado, pero también hablamos de un equipo de contención. Una cosa es discipular, otra cosa es la contención.
Usted me dirá, bueno, ¿y en qué consiste el uno y el otro? El discipulado, estamos entrenando, estamos entregando un conocimiento. Todas las personas que están en casa del Padre deben hacer los 10 discipulados, realmente son 10. La congregación en ese momento va en el cuarto discipulado, pero tenemos apertura al discipulado número 1 y hay personitas nuevas que están escuchando ese discipulado 1. De hecho, muchas personas antiguas han vuelto a escuchar el discipulado 1 porque hemos hecho algunos ajustes a los discipulados y es importante, no está de más. Ahora tenemos la facilidad de que usted no es sino que coloque YouTube y puede volver a escuchar el discipulado. Eso es muy importante. Digamos que esas son las ventajas que la pandemia nos dejó, la posibilidad de hacer estas transmisiones. Pero hay otro que es el equipo de contención que va a estar trabajando a lo largo y ancho del tabernáculo, que es la visión que maneja la iglesia. Y es que en cada una de las estaciones de tabernáculo vamos a tener una persona que va a estar ayudando para que tú puedas salir adelante y puedas seguir avanzando en este camino de formación del Señor. También debemos enseñar que un equipo de carácter pastoral trabaja en una dimensión de carácter local. Y un equipo apostólico trabaja en una dimensión nacional o internacional. Son dos cosas completamente diferentes y desde luego pues la enseñanza y la impartición es distinta. Si se forma parte de estos equipos, es que Dios nos ha dado la aprobación, Él nos ha dado el visto bueno. ¿A través de quién? Pues de los padres de la casa. Y esto es un indicativo a su vez de que el dador de la vida nos está confiando más vidas para poder ayudarlas y entrenarlas. Bien, vamos a ir por favor a la siguiente diapositiva. Decimos entonces que a las multitudes tendremos que conducirlas, guiarlas con visión, pues dicen los científicos, y quiero que ponga especial atención a esto, que las ovejas son un poco cortas de vista. Dice que ellas realmente alcanzan a ver hasta 13 metros, es decir, que vienen con una rebelión en la visión o una visión rebelde, ya que 13 en la Biblia significa rebelión. En realidad, esto solamente es parte de la evidencia de que antes de entregarnos a Cristo, teníamos una idea egoísta, personal, ególatra, de carácter personal y rebelde de la vida. Y cuando llegamos al Señor, Él la transforma cambiándola en una perspectiva correcta. Ya no solamente es lo mío, ya no es que Señor dame, Señor es que quiero que sea así. Señor, no, nuestra visión cambia. Señor, ayúdanos. Señor, apacigua estas personas. Señor, ayuda a levantar a mis hermanos de la fe. Así que si el liderazgo está ciego, se va a cumplir la parábola que dice en Lucas 6:39, que si un ciego es guía de otro ciego, pues ambos van a caer al hoyo. Así que la mejor forma será guiarlos con el ejemplo dentro de un cuerpo donde todos cumplen, por pequeña que parezca una función. No puede ser que en la casa haya gente que trabaje y haya gente que no trabaje. O sea, todos tenemos que trabajar de una u otra manera. Todos tenemos que hacer algo por la casa que el Señor nos ha entregado. Bien, teniendo este preámbulo, vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a estudiar el síndrome de la oveja. Cómo se comporta esa oveja. Y ahí vemos la diapositiva, ahí tenemos una ovejita, mire la que ella está mechuda, ya les dije que ella es un poco ciega. Vamos a ver algunas características importantes de la oveja. Dice que tiene la tendencia a malinterpretar todo y por ello hay que cubrirlas para que no se ofendan. Es importante la cobertura en esa ovejita, como nos llama Jesús o nos asimila a las ovejas, y es precisamente por el comportamiento. También dice que una oveja necesita tener metas claras, tanto a corto, mediano y largo plazo. De ahí la importancia que cuando una persona llegue nosotros podamos compartirle la visión de tabernáculo. Tabernáculo a corto plazo debe entrar a los atrios, a mediano plazo irá al lugar santo y a largo plazo irá al lugar santísimo, aunque nosotros quisiéramos que eso fuera más a corto plazo. A una oveja no se le puede sobrecargar y tampoco la podemos desilusionar. No le podemos decir, no, es que usted no es capaz, es que usted no puede. No. Siempre Dios tendrá una alternativa. Tampoco le podemos mostrar los pies de barro, o sea, la intimidad y debilidades del pastor.
Nosotros sabemos que trabajamos con personas y los pastores somos humanos y los pastores también tenemos debilidades. Pero si una personita recién llegada ve las debilidades del pastor, se va a desilusionar. Porque lo primero que la oveja conoce es al pastor, mientras logra relacionarse con el Espíritu Santo y posteriormente con el Padre Celestial. Entonces es muy importante tener cuidado con ese tipo de situaciones. Debemos ser como un médico que analiza la mala praxis y busca perfeccionarla. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. También se dice que hay gente que se desnuda en el redil y deja los desechos, como hizo Saúl. Y lo podemos mirar allí en 1 Samuel, capítulo 24 y versículo 3. Dice que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Mire, hombres en desorden que llegan al redil no pudiendo contener las necesidades fisiológicas y se desnudan. No podríamos nosotros trabajar con gente así. Un pastor debe ser una persona íntegra, tiene que ser una persona que ha sanado las heridas. No está bien que un ministro de Dios, que un hombre de Dios, que una mujer de Dios que está pastoreando, imagínese que termine enredado con uno de sus discípulos, o sea, no tiene presentación, porque voy a desnudar mi vida. Cuando yo entro en una relación con una persona, empiezo a desnudar mi vida y obviamente eso no sería correcto. Las ovejas de Juan el Bautista habían quedado dispersas y desamparadas, todos sabemos la historia, sin cobertura, y esto sucede cuando el líder está sin cobertura. Dice Mateo capítulo 9 y versículo 36, y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que bajo ningún punto de vista nosotros podemos estar sin cobertura, sin una paternidad. Si hay una jerarquía, una cobertura debidamente adecuada, en el momento en que el pastor no esté, va a haber quien lo reemplace y las ovejas no van a quedar dispersas. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Hasta ahí hemos visto, digamos genéricamente, algunas de las características o comportamiento de una oveja. Muy bien, y como les digo, vamos entonces a ampliar frente al concepto de estas características de la oveja, el síndrome de la oveja, y es importante notar lo siguiente. Ha ocurrido y por mucho tiempo que muchos creyentes se han ido disgustados de la congregación y se van inconformes, tal vez por una necesidad insatisfecha por parte del pastor. Todos ellos por lo general le echan, como siempre, la culpa al pastor. Debemos aclarar que esto no es totalmente cierto, ya que en la realidad también es una responsabilidad del equipo pastoral. Como les decía, el pastor no alcanza a cubrir todas las necesidades de la gente y por eso Dios va a sumar, Dios va a añadir a ese equipo pastoral. Según está escrito en Hebreos capítulo 13 y versículo 17, si me pueden ayudar por favor en pantalla, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13 y versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Así que, mire, esto quiere decir que cuando Dios vaya a pedir cuentas, también lo hará no solamente al pastor, sino a todo el equipo pastoral. Por ello, en este tiempo vamos a realizar un trabajo, y lo hemos venido haciendo, con los nacidos de nuevo, y lo hacemos básicamente en 3 etapas. ¿Y por qué en 3 etapas? Sabemos que el número 3 en la Biblia también significa procesos, también significa Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y por supuesto, dicho proceso de 3 niveles es imprescindible en la vida de nosotros. Como les decía, nosotros hemos hablado de la visión del tabernáculo, que está compuesta por 3 partes: lugar santo, perdón, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros necesitamos llevar a los recién convertidos, bien engendrados y direccionados a que den a luz y que saquen todo el potencial que realmente ellos tienen, dando lugar a futuros ministros del Señor. Ese es el objetivo que tenemos. Muy bien. La iglesia local es la que debe tener la capacidad de transmitir la visión. Es importante que nosotros tengamos clara la visión. Muy bien, vamos a ir ahora sí a la siguiente diapositiva y vamos a hablar del equipo pastoral. Usted allí va a encontrar, y allí ve en la diapositiva, ve algunas fotografías. Allí tenemos a nuestro apóstol Benito Quiñones. Él es la persona que nos cubre a nosotros apostólicamente. Él es el apóstol de Casa del Padre, Iglesia Apostólica y Profética Restaurando Vidas, Casa del Padre Restaurando Vidas, repito. Él es nuestro apóstol. Ahí está junto al apóstol Alberto Villanueva, que él es un apóstol que trabaja con el Padre de él directamente, no es cobertura nuestra. Sin embargo, pues tenemos algunos acercamientos por el tema de la visión. También tenemos allí, y quiero llamar la atención a los caballeros en esto, y es que mire que aquí tenemos a un grupo selecto de damas. Vemos ahí el grupo de intercesión, tenemos al grupo de niños y tenemos altar del Padre. Y particularmente no vemos caballeros allí. Yo sé que vamos a tener seguramente caballeros, y ya los tenemos trabajando en la obra, pero necesitamos más varones. Mire increíble que haya tantas mujeres en el equipo pastoral y no tengamos varones. Entonces es importante que nosotros oremos y clamemos para que estos varones que hacen parte de la casa del Padre quieran atreverse a trabajar con nosotros en la obra del Señor. Bien, vamos a hablar de algunas características del equipo pastoral. Y decimos que este equipo pastoral debe ser muy contundente, pero sin que parezca un hombre. O sea, no es eso lo que, digamos, no es eso lo que nosotros queremos. Y que sea un hombre temperamental ni orgulloso. Este equilibrio realmente nos lo va a dar el Espíritu Santo. Que un hombre se desarrolle su trabajo dentro del equipo pastoral no quiere decir que sea pastor. O sea, va a desarrollarse en el liderazgo, pero sabemos que se convierte en pastor cuando sale de la casa y ya se le asigna un nuevo vientre, una esposa a quien él va a cuidar, va a alimentar y a quien le va a colocar el semen en ese momento. Se convierte en pastor. Una cosa es el llamado a pastor, otra cosa ya es el oficio ministerial del pastor. La gente que forme parte de los equipos pastorales tienen que ser herméticos, o sea, ellos no desnudan su intimidad ante cualquiera. Son gente que ha sido tratada, procesada y que saben y conocen y tienen madurez para el manejo de este tipo de situaciones. No debe transmitir los problemas a la gente. A veces vemos gente que miren, no, son cosas de manejo. No golpear a la puerta estando en angustia. Es importante que nosotros entendamos que para eso tenemos a Cristo. No hablar un mensaje con doble sentido para manipular a la gente. Colóqueme un pacto porque tal cosa, deme esto porque tal otra. No. Nunca vincularse con la gente por negocio de ningún tipo, porque la gente tarde o temprano sale destruida. A veces se hacen, digamos, cercanías dentro de la iglesia, pero si hay algo que yo he sido enemiga y siempre lo he manifestado, es que no me gusta que se anden, por ejemplo, prestando dinero, que préstame dinero y luego dejó de ir a la iglesia. ¿Y qué pasó? No, es que yo le presté una plata y no volvió. Eso no es correcto, eso no está bien. Es mejor ese tipo de situaciones no manejarlas dentro de la iglesia. Cuidar a la gente de toda atmósfera rara en sus primeros meses y de todo espíritu. La gente recibe todo, es igual que un bebé que graba todo desde 1 año hasta el 4 y de ahí forja su carácter. Usted sabe que los bebés
de 0 a 7 años, ellos son como una esponjita. Ellos están grabando absolutamente todo lo que escuchan y luego lo repiten. Y luego usted está en una cena de amigos y ellos meten la cuchara y dicen, ah, mamá, es que tú dijiste tal cosa. Así que así son los nuevos creyentes. Hombres que hayan demostrado en el campo de batalla que hicieron bien las cosas y que estaban dispuestos a morir, serán solo los que sean reconocidos en ese equipo pastoral. Debemos dar la vida para que las ovejas puedan ser coronadas, sacarlas de los atrios para entrenarlas en el lugar santo a la luz del candelero y ayudarlos a que lleguen a la meta, al propósito de Dios que sabemos que es ese precioso lugar y maravilloso, ese lugar santísimo. Vamos a ir, por favor, creo que me había atrasado frente a la diapositiva. Bueno, estamos en la siguiente diapositiva, ¿verdad? También decimos que el buen pastor no solo da la vida por la oveja, sino que las conoce y ellas conocen al pastor. Para ello se necesita grandes dosis de discernimiento de espíritu para poder discernir la intención. Un hombre de discernimiento está atento hasta el más mínimo detalle. Vamos a la siguiente diapositiva. El trabajo pastoral sin discernimiento es prácticamente imposible, porque no se sabe de esa manera cuál es el verdadero problema de fondo, lo que se mueve en lo profundo de la persona. Sabemos que la iglesia ha tenido esa dificultad porque no ha trabajado con discernimiento. Dios agudiza el discernimiento por fidelidad. Mire, Dios te muestra algo de una persona y hay que esperar el tiempo del Espíritu Santo para ordenarlo y para no lastimarlo. Muchas veces el Señor nos muestra cosas, pero la personita no está preparada para entenderlo. Hay que esperar a que madure un poco para poder irle soltando las cosas. Además, un hombre que habla, todo lo que ve y todo lo que oye, pues no es confiable. Aún él está en esa etapa de inmadurez y es necesario poder llevarlo a un tiempo donde ya uno aprende a callar. Bien, regálame la siguiente diapositiva. Existen 3 áreas del tabernáculo de Moisés, 3 áreas de nuestro tabernáculo o de nuestro cuerpo. Miremoslas aquí, dice atrios. En ellas están a la luz del sol. También está el lugar santo. Ya ese lugar está cubierto y la luz que tenemos allí es la luz del candelero. Y tenemos el lugar santísimo, que allí tenemos es la luz inaccesible del Señor Todopoderoso. Entonces, cualquier hombre que entrara iba a pasar por 3 niveles de revelación. La sombra, que son sombra y figura de los 3 años de preparación que tuvo Jesús con sus discípulos. La luz del sol, repito, los atrios, la luz del candelero, el lugar santo, y la luz inaccesible de Dios, el lugar santísimo. El tema está en que hay gente que no pasa por esos 3 lugares, por estas 3 fases. Muchos se saltaron directamente al lugar santo sin haber sido tratados en los atrios. Y de ahí que tengamos áreas en las vidas de ellos que no fueron adiestradas, que no fueron sanadas, que no fueron liberadas y no tienen el aprendizaje correcto para estar desempeñándose en el lugar santísimo. En los atrios se ministra, nosotros por lo general ministramos los días domingos en este momento, después de la pandemia. Antes teníamos otros días, pero apenas aperturamos la iglesia en el mes de marzo y hemos aperturado nuestro servicio dominical. En la medida que nosotros vamos teniendo más holgura y que el tema del COVID haya disminuido, pues volveremos a nuestros tiempos de los sábados que teníamos los ayunos y tenemos unos tiempos de vigilia que queremos volver a rescatar los días viernes, el primer viernes de cada mes. Así que nosotros buscamos espacios para que realmente se le pueda ministrar a la gente y la gente pueda ser tratada directamente por el Espíritu Santo. La versión NBLH de Eclesiastés 12:11 nos dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados
son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, mire qué interesante esto. Vamos a ver allí en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a mirar algunas partes del tabernáculo. La mayoría las conocen, los que no las conocen hoy las van a aprender. Al menos vamos a visualizarlas allí. Y es importante que usted y yo podamos ir entendiendo cómo opera a la luz del tabernáculo, a la luz de la visión de la casa, este diseño maravilloso que Dios le entregó en su momento a Moisés como estructura, como diseño de iglesia para que pudiera operar en los niveles sobrenaturales. Miremos entonces aquí, vemos las partes del tabernáculo. Y nos dice, si usted la puede observar allí, el punto número 1 dice el lugar santísimo, está allá adentro, está bajo techo. Allí también tenemos en el 2 el arca del pacto. Dentro de esa arca del pacto, que más adelante lo vamos a ver, hay 3 cosas. Están las tablas de la ley, está la vara de Aarón y está el maná. El punto número 3 tenemos aquí el velo. Tenemos el velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, que sabemos que cuando Cristo fue a la cruz y fue crucificado, como lo veíamos el domingo pasado, veíamos cómo ese velo se rasgó de arriba hacia abajo, haciendo una apertura, una abertura entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya no hay ese velo. Tenemos en el punto número 4, dice altar del incienso, y vamos a mirar más adelante qué opera allí. También vemos el punto número 5, el candelero. Punto número 6, pues todo es el lugar santo, la segunda parte, y allí también encontramos la mesa de los panes de la proposición. Y tenemos el siguiente velo que hace separación entre el lugar santo y los atrios. Tenemos las cubiertas del tabernáculo. Sabemos que eran en piel de tejón, en carmesí. Sabemos que hay lino fino, hay tela azul. A lo largo del tabernáculo se manejan los 4 colores. Y tenemos los atrios, allí en el punto número 13 tenemos la fuente, el punto número 14 el altar de bronce y el punto número 15 la puerta de ingreso. Hay 3 puertas, la puerta de ingreso, la segunda puerta que la separa los atrios al lugar santo y la tercera al lugar santo, al lugar santísimo. Cada una de ellas traducidas al español significan camino, verdad y vida. Dicho de otra manera, el tabernáculo representa aquí a Cristo mismo, sombra y figura de lo que había de acontecer en el Nuevo Testamento. Bien, miremos entonces en la siguiente diapositiva, por favor, la distribución de las tareas. ¿Cómo se distribuyen esas tareas? En este verso, el predicador, el que acabamos de leer en Eclesiastés, hace una distribución de los 5 ministerios. Cuando hablamos de los sabios, ellos representan a los apóstoles y a los profetas que proveen la revelación. Los maestros son aquellos que reciben la revelación y la trasladan al pastor, así como lo hacía Pablo con Timoteo. Recordemos que el apóstol Pablo era maestro y predicador también. Y luego el pastor da a conocer al pueblo lo que el evangelista trajo a la congregación. Nadie mejor que un pastor para llevarle la palabra a la congregación, puesto que las ovejas reconocen su voz y aceptan la palabra implantada. Mire, yo quiero decirle lo siguiente. Recuerde que hemos insistido mucho en la manito: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cada uno de ellos con una labor. El evangelista gana almas, él va afuera y gana almas y las trae a la iglesia. El pastor entonces es el que las recibe, las ama, las peluquea, las venda si están heridas, pero también está el maestro, que tiene la función de educarlas, de enseñar la palabra, de discipularlas.
Y tenemos obviamente el profeta que en el momento correcto tendrá que pasarles el cuchillo para cortar lo que no venga de Dios. Y tenemos el apóstol, el padre, aquel que ama, pero que también es el que tiene la potestad de enviar. Cuando la gente ya está lista, envía. También el apóstol coloca el fundamento de la casa. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente, que tenemos que hablar el mismo idioma. No puede ser que la pastora hable acerca de la visión del tabernáculo y otra persona diga, no, eso para qué, eso no sirve, no, mejor hablemos de otra cosa. No, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Tenemos que luchar por los mismos sueños, la meta, el lugar santísimo, preparar a la gente para que la gente pueda salir a cumplir el propósito. También ordenar las ideas, todo tiene que estar perfectamente organizado y ordenado. Y pelear por la posición donde Dios me puso, o sea, yo no me puedo dejar quitar de donde Dios me colocó. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a ver el desarrollo del ministerio que apacienta. Esto de manera muy genérica. El ministerio pastoral, con todos sus complementos, tal como los demás ministerios, está en un constante crecimiento. Así como la luz de la aurora, corriendo tras la perfección. No podemos quedarnos estáticos, no podemos hablar de un ministerio pastoral que se quedó 20 años atrás, no. Por lo cual notamos que el trabajo pastoral recorre el tabernáculo hasta llegar a la gloria chequina, la gloria de Dios, la presencia de Dios, la presencia maravillosa del Señor. Cuando un apóstol levanta a un obrero, pues tal vez no sabe a ciencia cierta si va a resultar bueno o malo, haciendo la tarea que se le ha asignado, pero porque a veces vemos excelentes cristianos, gente extraordinaria, pero el trabajo pastoral no es fácil y no es sencillo, y por eso hay mucha gente que aborta los procesos y entrega los ministerios. Se comienza como un obrero, pero la meta es llegar al príncipe de los pastores para recibir los galardones. Vemos cómo Moisés, por ejemplo, salió con una gran congregación al desierto y necesitó un equipo de 70 al cual les fue impartido el espíritu de Moisés. Para formar parte del equipo tuvieron que tener el espíritu del pastor. Dios tuvo que hacerlo de manera sobrenatural. Pero lo mejor hubiese sido que el mismo Moisés lo hubiese impartido, les hubiese impartido de su espíritu. La palabra espíritu es el discernimiento de la intención del hombre, con lo que se convierte en un requisito indispensable. Al tener la misma intención del pastor, la gente que forme parte del equipo pastoral. Entonces, hasta aquí hemos visto esta primera parte de lo que hablamos de consolidación, de cómo se debe constituir el pastor con su equipo pastoral para poder hacerle frente a lo que viene en adelante. Así que esta es la primera parte. Los invito a que dentro de 8 días estemos nuevamente atentos para continuar con este tema de consolidación. Recuerde que desde aquí estamos para servirle, para orientarlo, para ayudarlo. Y si usted nos está viendo por primera vez, yo quiero invitarlo a que usted reciba a Jesús en su corazón, que haga una oración conmigo, una oración sencilla, pero una oración que nazca de adentro, no solo de aquí para afuera, de adentro, donde tú invitas a Jesús a ser parte de tu vida. Y le podemos decir, amado Jesús, ven hoy y entra a mi vida, entra a mi corazón, toma el control de mi vida. Toma el timón de mi vida, Señor, porque no he sido capaz de llevarla como debe ser. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti y hoy me arrepiento de todo corazón porque he ofendido a un Dios bueno. Pero hoy reconozco, amado Jesús, que tú fuiste a la cruz del Calvario y pagaste por todos y cada uno de mis pecados. Gracias. ¿Cómo no agradecértelo? ¿Cómo no reconocer que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Redentor? Gracias, Jesús. Hoy sé que mi nombre está escrito con letras doradas en el libro de la vida. Que a partir de hoy, de tu mano, puedo volver a la casa de mi Padre Celestial. Amada iglesia, quiero
que sepa que estamos en un tiempo precioso y maravilloso del Señor. Que tenga una feliz y bendecida noche. Nos vemos nuevamente miércoles 7 de la noche para una segunda parte del tema 8 de consolidación en nuestro discipulado número 4.